del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, Espíritu que me guías, me enfrento a numerosas elecciones y tengo que tomar una decisión. A veces no quiero nada de lo que encuentro, a veces lo quiero todo, a veces ya no quiero tomar más decisiones y desearía que no hubiera futuro. Pongo mis decisiones en tus manos, listo para hacer lo que me corresponde, pero también sabiendo que no puedo hacer nada sin tu ayuda. Guíame a través de mis momentos de inseguridad, oscuridad y duda, mientras trato de descubrir qué camino tomar. Dame la gracia de elegir libremente, sin trabas. Tengo confianza en que estarás conmigo cuando en la oración tome con fe mi decisión. Asegúrame que tu paz me inundará cuando tome las decisiones que crea convenientes para mí. Aunque tenga sentimientos encontrados muy dentro de mí, sé que puedo volver a ese remanso tranquilo en donde tú moras. Guía y director de mi vida, pongo mi vida en tus manos una vez más. Guíame por el camino que me llevará a profundizar y mejorar mi relación contigo. Amén. María, Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros. Bueno, vamos a hacer un recorrido, quizás un poquito más rápido para... alguna regla para el consolado. También San Ignacio busca que tengamos algunas pautas para cuando estamos en una situación de consolación. Y dice San Ignacio, el que está consolado piense cómo se las arreglará en la desolación que después vendrá y tome fuerzas para entonces. En los tiempos de consolación tengo que hacer un acopio, un almacenar luz y fuerza, por eso el diario espiritual, hasta subrayar las certezas, las fortalezas que descubrí, porque no va a ser siempre así, no voy a tener siempre esa claridad, no voy a tener siempre esta fuerza, este ardor. Pero sí es un buen acopio, como hizo José en el Antiguo Testamento, en los tiempos de las vacas, de tiempo bueno, las vacas gordas. Después cuando vengan el tiempo de las vacas flacas, bueno, como hizo José, va a haber granos en el granero, voy a poder resistir en esta dificultad. Entonces, en la vida tengo que, cuando viene la consolación, pensar, no para desolarme, pero que no siempre va a ser así. Quizás fue lo que le pasó a los discípulos en la transfiguración. En la transfiguración los discípulos vivieron una gran consolación, tanto que Pedro, ¿qué va a decir? Qué bueno es estar aquí, levantemos 3 carpas. Ahí, ¿dónde iban a morfar? ¿Qué iban a comer? ¿No? ¿Qué sé yo? Como perdió los parámetros, ¿no? Pero quizás no hizo acopio. El Señor lo llevaba ahí, o sea, lo transfiguraba, lo fortalecía para la pasión. Pero bueno, Pedro no supo aprovechar ese momento. Entonces, el peligro de la consolación es como instalarme. Estoy bien acá, ya está, ya. No. Es decir, es tiempo para prepararme. Es decir, el peligro es creer que ya está todo solucionado. Entonces, saber que, porque es ley de vida, vendrán momentos difíciles. Entonces, lo que yo capto en consolación, el camino que se me muestra, es como los mojones. Después cuando viene la oscuridad, por ejemplo, en la ruta, cuando uno va, la línea blanca que está en el medio, en el costado, me hace ver que tengo que ir por acá. A mí me ha ocurrido una vez viajar en una ruta donde no estaban marcadas, era de noche, había niebla, un peligro era, porque no se sabía bien si estaba a la derecha o a la izquierda. Me faltaban los puntos de referencia. La consolación me marca los puntos de referencia. ¿Qué pasa? ¿Un ejemplo? 60% de la es un peligro, es un peligro que puede... Entonces, la consolación, que son los momentos de más lucidez, bueno, hay que ir por acá.
Y bueno, y después cuando viene la niebla, bueno, serían los mojos, tengo que seguir por acá, no veo, pero tengo que seguir por acá. Ahí está, esto sería, entonces, sería como el ahorro anticipado, como la hormiga que almacena, para cuando vienen las dificultades, entonces tomo fuerza, hago acopio de luz para los momentos difíciles, los momentos de desolación, en donde ya no veo las cosas claramente. Y sobre todo porque no está todo solucionado. Cuando está en consolación uno piensa que ya está todo acomodado en la vida. No, es un momento, pero después vendrán los tiempos de vaca flaca. Entonces no trompetear, no pensar de que ya está todo listo. Aquello de Pedro, aunque todos tropiecen, yo no. Estaba muy consolado Pedro. Y cuando llegó la pasión, entonces diría es ubicarme en humildad, ¿no? Bueno, está bien, pero no es que estoy en un estado especial, ¿no? Entonces la conciencia de la pobreza nos ayuda, esto nos puede que está ahí tranquilo mientras que la mujer está ahí preparando la desolación del marido, ¿no? Porque está cómodo y no hace nada en la casa, ¿no? Pero bueno. Entonces, en la consolación pensar, no para perder la consolación, pero que no siempre va a ser así. Entonces, en la medida que yo acopie, haga almacenamiento de luz, de fuerza, nos va a ayudar posteriormente, ¿no? Esto de Mafalda, ¿no? Mi querido diario íntimo, hoy me levanté muy contenta, estaba muy consolada, pero lo que creo que durante el día, mi estado de ánimo será buena, empieza a olfatear, porque ella diría, no le gusta la sopa para nada, dice, desmejorando hacia el mediodía con probabilidades de sopa, ¿no? Es decir, se le venía la desolación. Bueno. En tiempo de consolación, entonces, prepararse, almacenar luz, fuerza, como José en Egipto, no creer que todo está solucionado. Jesús que se retira a orar, Jesús que hace acopio, ¿no? Entonces, bueno, nosotros también. Y pensar en tiempos peores de un futuro cierto. Después de la consolación, tarde o temprano habrá una desolación, pero si yo trabajé bien, caminé bien en consolación, no tengo nada que temer. El don divino aporta defensa contra la futura desolación contraria que vendrá. El Señor siempre me capacita para la desolación. El asunto es dejarme capacitar y después saber aprovecharla, ¿no? Hay personas que le dan un caramelo, se lo tragó entero, ¿no? No lo saboreó, no lo fue gustando, ¿no? Entonces a veces no sabemos digerir bien la consolación, ¿no? Una regla más, aquí esto es como una síntesis de una regla para la consolación y la desolación. El que está consolado, como de alguna manera está el peligro de la soberbia, de la vanidad, procure humillarse, abajarse, considerar que todo es gracia, que uno sigue siendo débil, sobre todo eso se ve en los tiempos de desolación, que todo es regalo de Dios, que no se debe a mi fuerza, pero también el que está desolado, que se apoye en la gracia de Dios, que aprenda a apoyarse en la gracia de Dios que lo sostiene para resistir a todos sus enemigos. Cuento con la gracia de Dios. Entonces, esto es importante en la vida. Entonces, si uno aprende a caminar en consolación y en desolación, crece en fe, esperanza y amor. Esto lo vamos a ver ahora, es decir, en consolación, humildad. En desolación,
fortaleza. En la consolación y en la desolación. Entonces, la consolación, ¿cuál es el peligro? De enorgullecerme, considerando, o que se enorgullezca el dirigido, considerando que todo es fruto del propio mérito, de la propia actividad. Por eso, el acompañante espiritual, acá tiene una tarea importante, porque como está muy enfervorizado, puede llegar a hacer promesas, a hacer cosas que después no se la va a aguantar. Entonces ahí el dirigido tiene que ayudarle a discernir bien, a no hacer cosas que después es difícil. Esto lo he visto mucho, ¿no? Entonces uno tiene esa función de ayudarle, no, mirá, cuidado, esto lo vamos a ver la regla después, es decir, el enemigo se aprovecha de la consolación para llevarme a una exageración. Ahí está la tarea también del acompañante espiritual, prevenirle. Sobre todo el diario espiritual me puede reubicar. Hace unos días estaba tirado por el suelo. Entonces, bueno, eso puede volver. Entonces, diría, aprender a mirar que en esos altos y esos bajos no siempre es alto. Cuando venga el bajo, bueno, ahí tengo que ir equilibrando, no demasiado alto y demasiado bajo. Creo que con la gracia de Dios tratar de que sea más equilibrado el camino, ¿no? En la desolación, no desanimarse, no derrumbarse, mucho valor, pero no el valor que surge de mí, sino de Dios. Mirar mucho a Jesús en Getsemaní, que es ejemplo, y alguien que en la desolación se apoya en la oración y pide oración, pide que los otros oren por él, pide que otros oren por él, ¿no? Entonces en Jesús podemos aprender, ¿no? En los momentos difíciles cómo proceder, ¿no? Hasta ahí. A veces volver a decir cosas, bueno, así lo hace San Ignacio. En resumen, esto es importante tener claro. Yo tengo que acostumbrarme a caminar con los dos pies, de la consolación y la desolación, que me llevan a, si aprendo a caminar con los dos, aprendo a caminar en fe. Es un complemento. Si yo camino bien en consolación, crezco en fe. Si camino bien en desolación, crezco en fe. Entonces, aprender a caminar con los dos pasos. Saber aprovechar la consolación, saber aprovechar la desolación. Y ayudar también al dirigido a que aproveche. Y que sepa que el camino es así. El camino es así. En definitiva, son medio la consolación y la desolación. Ni una y la otra importan verdaderamente. Lo que importa es caminar en fe. En la consolación es más fácil porque todo es más sentido, pero tengo que caminar en fe. Me siento más querido por Dios, lo abrazo más. En la desolación parece que quedo desnudo, tengo que caminar en fe. Lo importante es caminar yo diría en las virtudes teologales. Eso es lo principal. Y los otros, en esos dos pasos, ¿no? De la consolación y la desolación, ¿no? En definitiva es ir más allá de lo sensible. No es que yo tenga que rechazar la consolación, pero no quedarme solo en la consolación, sino en la fe a la que me lleva. No quedarme en la emotividad de la desolación, sino ir a la fe. Esto es lo principal y es lo que hay que ir ayudando que aprendan el dirigido, ¿no? Interpretar el signo de la desolación. Propiamente hablando, dicen los autores espirituales, Dios no da desolación, no da desolación, pero la permite. Dios, el Dios de todo consuelo, viene a consolar. Esto es propio de Dios, consolar. Pero permite, por el bien nuestro, esta desolación, que no es mala en sí. Y también en ella, en la desolación, Dios habla porque calla. Y tengo que aprender
lo que me dice callando. Dios habla callando, se ha de entender su silencio. Dice cosas, purifica, llama a la conversión. Entonces, yo tengo que aprender y que también el dirigido aprenda que Dios le está hablando en eso, que le está pidiendo purificar la intención, que le está pidiendo crecer en humildad. ¿Sí? Entonces, y si reaccionamos bien, damos pasos de gigante. Si caminamos bien en desolación, damos pasos de gigante. Esto es importante infundírselo también al dirigido, ¿no? Que, bueno, a veces le cuesta creer esto, me está macaneando, pero bueno, hay que infundirle confianza, porque esta es la realidad, ¿no? La desolación induce a un cambio de actitud profundo, porque nosotros tendemos a ir por la vida con autosuficiencia, es decir, apoyándome en mí. En la desolación, si la sé procesar bien, aprendo a vivir apoyado en Dios. Ya no me puedo apoyar en mí. No puedo apoyar en mí. No siento nada, no tengo fuerza. Entonces aprendo, esa es la actitud. La conversión profunda es aprender a vivir apoyado en Dios. Entonces, en la desolación, ¿por qué en la desolación uno avanza? O sea, uno si avanza apoyándose solo en su fuerza, tarde o temprano descubrirá que eso no puede, llega un momento que no le alcanza. Entonces, en la desolación, uno descubre, soy incapaz, tengo que ser llevado. Uno en la vida, cuando solo se apoya en su fuerza, en definitiva va solo y triste. En cambio, si uno aprovecha el saberse pobre, quiere avanzar, pide ser llevado, se deja llevar. Es decir, empieza una relación más de pobre a rico con Dios, de necesitado a providencia de Dios. El peligro es atribuirme los dones. El desolado no se atribuye los dones, sabe que todo le viene de Dios, no veo nada en mí en que pueda apoyarme. El peligro de vivir la autosuficiencia es adorarse a sí mismo, el culto a la propia perfección. En cambio, el que vive apoyado en Dios lo agradece todo me es dado por Dios. El peligro de ir en la vida con autosuficiencia es caer en el voluntarismo, creer en sí, en la eficacia del esfuerzo, y el vivir apoyado en Dios es renunciar a estos falsos méritos adquiridos que muchas veces me lo creía que yo podía, que yo era, que yo hacía. El que vive en autosuficiencia no alcanza el ideal, no lo puede alcanzar, porque no nos da la fuerza. En cambio, el que vive apoyado a Dios tiende al ideal, pero sabe que es Dios el que lo acerca. El peligro de la autosuficiencia es creerse bueno, es lo del fariseo, ¿no? Despreciar a los demás, uno viendo la propia realidad de pobreza, no desprecia a nadie, porque sabe que es igual o quizás peor que otro. El vivir en la autosuficiencia lleva al resecamiento interior. En definitiva, el que aprende a vivir apoyado en Dios va alegre. Por eso que la desolación puede ser muy buena en la vida. Y esto es importante ir diciéndoselo, ir preparándolo anticipadamente al acompañado, ¿no? Mira, cuando viene esto, mira, está bien, esto está viviendo ahora, todo el entusiasmo, pero todavía el Señor te va a llevar a una madurez mayor. Así que prepárate para esa madurez mayor, cuando vienen, ir ayudando, ¿no? O interpretando. Entonces, el que se apoya en sí mismo, en definitiva, se siente profundamente insatisfecho. En cambio, el que se apoya a Dios, como es Dios el que lleva, no teme, que bueno, el Señor me puede pedir más, porque en definitiva es Él el que hace, Él es el que me va a dar,
lo que me pide. Entonces, esto es para ver, porque normalmente muchas veces he encontrado esto, o sea que se identifica la desolación con lo peor que puede pasar con el pecado. No, eso es una mala interpretación. La desolación tiene también su razón de ser en nuestra vida espiritual. Para terminar estas reglas, San Ignacio da 3 reglas para hacernos ver cómo las tácticas del mal espíritu en la tentación, que es la tentación, es otra manera de ser probado. No es, diría, la desolación puede tener, la desolación es más amplia, en la desolación puede haber tentación, pero también puede haber tentación sin una desolación. Entonces, cuando estamos tentados, a ver, ¿cómo atacan el mal espíritu en la tentación? ¿Cómo tenemos que reaccionar ante la tentación? Esto es también importante para uno y para poder ayudar a los demás. La tentación es algo normal en la vida espiritual. Yo creo que todos la experimentamos. Y es mala señal si no la experimentamos. Así como que se ve eso alto y bajo. Si no se haría alto y bajo, hay algo raro ahí. Tal vez un desequilibrio. Normalmente una persona equilibrada tiene altos y bajos, consolación y desolación, como también tentación. Pero no tenemos que dejarnos atropellar por ella, porque es una invitación al mal. Por eso en el Padre Nuestro, ¿qué le decimos? No nos dejes caer en la tentación. No le pedimos que no vengan, pero que no caigamos en la tentación. Bueno, hay una diferencia. La diferencia con la desolación es cuestión de intensidad y duración. La desolación, la tentación suele ser más, diría, como ráfagas, que viene, que se repite, si viene, se repite. La desolación es más un estado espiritual. Pero en la desolación puede haber tentación. Bueno, la tentación puede provenir del exterior o de nuestro propio interior. Mi concupiscencia me puede tentar el ambiente, entonces se da de dentro y de fuera. 3 parábolas o identikit, podríamos decir, que da San Ignacio para identificar la tentación y para saber cómo actuar. Una primera tentación, me gustaría si alguno de ustedes la puede leer, me ayuda, así cambiar un poco la voz. 3 comparaciones. La primera, que ya la conocen, pero a lo mejor a alguno no le suena. Y ¿el micrófono? ¿Te escuchan? No, vos tenés un micrófono incorporado, me parece. Son 3 las causas principales por las que nos hallamos desolados. Primera, porque somos tibios, perezosos. No, perdón, la 12. Duodécima. El enemigo se comporta como una mujer, débil ante la fuerza y fuerte ante la condescendencia. No es antifeminista San Ignacio, pero no deja muy bien parada a la mujer, eso seguro. ¿Continúo? Sí. Porque es propio de la mujer, cuando litiga con algún hombre, perder el ánimo y huir cuando el hombre le planta cara. Por el contrario, si el hombre, perdiendo el ánimo, retrocede y comienza a huir, la ira, venganza y ferocidad de la mujer crece sin medida. De la misma manera es propio del enemigo achicarse y perder ánimo, huyendo y cesando en las tentaciones, cuando la persona que se ejercita en las cosas espirituales afronta impávida las tentaciones, reaccionando y haciendo lo diametralmente opuesto. Muy bien, muy bien. ¿Terminaste? Por el contrario, si la persona que se ejercita comienza a manifestar temor y perder el ánimo en soportar las tentaciones,
no hay bestia tan feroz sobre la faz de la tierra como el enemigo de la naturaleza humana en proseguir su perversa intención con tan gran malicia. Termina para después leer la otra. Entonces, ¿qué nos dice San Ignacio a través de esta comparación que yo a veces a las mujeres, para hacerla enojar, le leo, una vez salió en el diario La Capital este artículo, había una liquidación, dice, especial de ropa femenina y se había congregado una multitud de señoras. Un hombre había ido porque su esposa, que estaba enferma, le obligó a ir, ya que esa era una oportunidad que no se podía perder. El hombre estuvo allí como un caballero durante una hora, pero no pudo llegar al mostrador. Uno ya sabe cómo son las mujeres en una liquidación. Chillan, se gritan mutuamente, se mueven de un lado a otro sin hacer cola. Pasada la hora, el hombre perdió la paciencia y se puso a empujar, a gritar, a chillar y a entrar a la fuerza entre la multitud. Al acercarse por fin al mostrador, una mujer le increpó: ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Compórtese como un caballero. El hombre contestó: he sido un caballero durante todo este tiempo. Ahora se acabó, tengo que comportarme como una mujer. Bueno, aquí San Ignacio hace esta comparación, una mujer peleadora, arpía, que si el marido no sabe pararla, lo va sometiendo. Entonces, después hace la comparación, así actúa el enemigo. Si encuentra en mí miedo y desaliento, avanza, me avasalla, me asusta, me hace creer que es imposible resistirlo, se agiganta. Por eso que en la tentación que vendrá, lo importante es la reacción, diríamos el contraataque, esto de que me hace sentir que soy, que no voy a poder, que soy débil, es la fortaleza y la valentía apoyándome en Dios. Todo lo puedo en aquel que me conforta. Así es como hay que, nos enseña San Ignacio, hay que contrarrestar la tentación. No con la cobardía, porque eso hace que la tentación sea más fuerte. Santa Teresa dice que el demonio es un perro atado, que me asusta, grita, ladra, pero si yo no me expongo peligrosamente, no me puede hacer nada. Entonces, lo importante es no dejarme atropellar, no dejarme vencer. Esto es importante, ¿no? Si la tentación crece en mí, significa de que no resistimos bien. Si la tentación no crece o disminuye, es que estamos resistiendo bien. Eso es lo que nos quiere decir San Ignacio. ¿Cómo sé que voy venciendo la tentación? Porque no aumenta o decrece. Pero si aumenta es que no reacciono como tengo que reaccionar ante la tentación. Entonces, no dejarme atropellar, tengo que aprender a resistir. Esta es la primera ayuda que nos da San Ignacio en la tentación. Si la tentación crece, señal que no resistimos bien. No depende de nosotros tener o no tentación, sí que crezca o no, porque no ponemos como teníamos que poner las cosas. No me apoyo bien en la oración, no confío más como tengo que confiar en Dios, etc. Primera regla, entonces, y esto también para ayudar al dirigido, ¿no? Bueno, pero ¿cómo estás resistiendo? ¿Estás poniendo los medios, no de tu fuerza, sino cómo te estás apoyando en el Señor? Entonces, primera ayuda. Segunda, bueno, esto es la representación. La tentación, no achicarse, ¿no? No achicarse. Otra, bueno, una síntesis. El enemigo es débil ante la fuerza y fuerte ante la debilidad.
Es preciso entonces hacerle frente a sus tentaciones obrando lo diametralmente opuesto de lo que sugiere. Como chicos caprichosos, me propones esto, entonces hago aquello. Por el contrario, si la persona comienza a tener temor y a desanimarse al sufrir las tentaciones, dice Ignacio, no hay bestia tan feroz sobre la faz de la tierra como el enemigo de la naturaleza humana, aquí está hablando del demonio concretamente, en proseguir su perversa intención con tan gran malicia. Una nueva, diría, otra cosa importante, otra parábola, otro identikí, ¿sí? 13ª. Asimismo se comporta como falso amante que quiere pasar inadvertido, quedar oculto para no ser descubierto. Actúa como un hombre falso que hipócritamente pretende seducir a la hija de un buen padre o a la mujer de un buen marido. Quiere que sus palabras y persuasiones permanezcan en secreto y le desagrada mucho cuando la hija al padre o la mujer a su marido le descubre sus falsas palabras y sus perversas intenciones, porque fácilmente intuye que no podrá salirse con la empresa comenzada. Así el enemigo de la naturaleza humana, cuando mete sus astucias y persuasiones en el alma justa, quiere y desea que sean recibidas y guardadas en secreto. Pero cuando el alma las descubre a un buen confesor o a otra persona espiritual que conozca sus engaños y malicia, mucho le desagrada, porque se da cuenta que no podrá salirse con su malicia al ser descubiertos sus engaños manifiestos. Esta parábola muestra el enemigo como un don Juan, como un seductor, ¿sí?, que busca hacer las cosas ocultas. Un don Juan que quiere seducir a una buena esposa o a una buena hija. ¿Qué es lo que busca? Que no se entere el marido, que no se entere el padre. Bueno, dice San Ignacio, así actúa, esta es la estrategia enemiga. Busca encerrarnos el mutismo, que no hablemos con un buen confesor u otra persona espiritual. Mantenerlo en la clandestinidad. No, contáselo, qué vergüenza si se entera que esto te está ocurriendo. O contáselo cuando lo tengas resuelto. Esto es fatal. Transparencia. Importante descubrir lo que nos está pasando. ¿A quién? A una persona que nos puede ayudar, no a cualquiera, no uno que está peor que yo porque, bueno, me hago cómplice, pero a una persona, un director espiritual. Y esto es importante, que al acompañar, decírselo. No tengas nunca vergüenza en decirme lo que te pasa, porque la estrategia enemiga es, diría, ese atacarnos para que no hablemos. Se dice que cuando el lobo ataca en el rebaño a una oveja y está el pastor, dice que la ataca acá en el cuello para que la oveja no pueda gritar, porque si la oveja grita ya alborotó a las otras y el pastor se entera y entonces puede venir en su defensa. Por eso que yo tengo que ser transparente. La transparencia, yo me acuerdo que un director espiritual que tuve me decía, me repetía siempre esto: transparencia. Tantas veces al final no voy a ser transparente, ¿no? Aunque me cueste, después ponerme a tendrá director espiritual, pero bueno, yo se lo digo, después, bueno, que se arregle, le digo lo mío, ya está. Y eso, yo, al decírselo, y después me di cuenta que como sacerdote diría que no puedo jactarizarme de nadie, porque yo tengo también mis cosas, ¿no? Pero es importante esto: 4 ojos ven más que 2. Es lo que hizo Jesús con los discípulos de Maús. Les hizo contar lo que tenían dentro. Esto es importante. Entonces, cuidado, si Tomás se aisló Tomás. Nosotros tenemos que, cuidado con el
secreto, diría, es hacer razón, no. El secreto descubierto a un buen confesor, a alguien que me pueda ayudar, esto es importante. Y cuidado con eso, ya digo, qué vergüenza, que va a pensar de mí, no me va a entender, está muy ocupado, siempre tengo que volver con lo mismo, me va a echar, no tiene importancia, yo lo puedo manejar. Así me encierra. No siempre así me van encerrando de esa manera, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque a veces, claro, como lo que me está pasando es algo de índole lujurioso, o, bueno, decir igual. Entonces, a una persona calificada, a una persona que te pueda ayudar. Todos tenemos, decía Santa Teresa, que tener un desaguadero. Y desaguar ahí tenemos que desaguar, ¿no? Entonces, cuidado con la autoguía, con encerrarnos. Muchas veces, a mí me pasa, o le ha pasado al acompañado, que diciéndolo ya tiene la luz. Es una gracia. Se lo puede también comparar en cierta medida con la de los talentos, especialmente con el tema de que guardó el talento, ¿no? Me parece, en ese sentido. Sí. Todo lo que sea hacer razón en la vida espiritual, entonces el comunicarme me ayuda a objetivar. A veces ya veo mejor por dónde tengo que ir. Entonces, cerrar la puerta a silencios comprometedores. ¿Cuántas vocaciones se hubiesen podido salvar si hubiesen hablado a tiempo? Si hubiesen hablado a tiempo. Cuando hablan ya no hay nada que hacer. A veces es difícil, ¿no? Entonces, ese camino de transparencia, se cuenta en la vida de nuestro fundador. Estaba dando unos ejercicios en Francia, era plena guerra, y vino un ingeniero a hacerlo. Vino una bicicleta. En ese tiempo de una bicicleta era de lujo, ¿no? Y vino en una bicicleta hasta hacer los ejercicios, y después la familia le llevó la bicicleta. Bueno, la cosa es que empezó a hacer los ejercicios y bueno, empezó a tener alguna desolación para cómo la familia le avisó que le habían robado la bicicleta, una desolación doble, y no le gustaba mucho la meditación, que esto del pecado, del infierno, qué sé yo. Bueno, la cosa que dijo, yo me voy y ya está. Y él, después contando su testimonio, ya había hecho la valija todo para irse del retiro, de los ejercicios, y cuando pasó frente a la pieza donde atendía nuestro fundador, dijo, pero yo no me puedo ir sin avisar, sería, qué sé yo, una descortesía, ¿no? Entonces, no, yo le voy a decir que me voy, ya está, ¿qué problema hay? Dice que golpeó la puerta y nuestro fundador de adentro dijo, sí, adelante. Entonces, abrió la puerta y le dijo, padre, le vengo a decir que me quedo. Cerró la puerta y se volvió. O sea, el hecho de... Y después, dando testimonio, decía que sintió en ese momento como que alguien lo soltaba. ¿Alguien lo soltaba? Como una mini posesión, digamos, como la apertura, aunque sea, ya eso hizo entrar, ¿no? Entonces, me parece importante su humilde transparencia, que puede ayudar. Entonces, la claridad, la transparencia, esto es importante, ante esta tentación de ser razón, de ocultar. La gracia divina es comunicación, el infierno y el pecado es encerramiento. Entonces tenemos que favorecer todo lo que lleva, todo lo que corresponde a la gracia. Adán y Eva se ocultaban de Dios. Ahí está, se ocultaba, ahí está, justamente. Bien. Hola, y por otro lado, la pecadora que se expone, rompe el frasco, ahí a los pies de Jesús. La última, mientras nos entretenemos con esto, entonces, bueno, esto es la tentación, apertura y transparencia por la competencia espiritual. Bueno,
Ah, perdón, ¿qué diga? Tengo algo más todavía. Bueno, lo mismo. El enemigo actúa como quien pretende una persona que ya está comprometida con otra. Busca mantener su provocación en secreto. Eso, ¿para qué lo vas a decir? No te va a entender. Entonces ya va a recurrir a un bueno. Pero cuidado, no recurrir a alguien que es compinche, que está en la misma, porque eso también lo he visto yo. En la situación, bueno, voy a recurrir a este que de alguna manera me favorece la situación. En el vocabulario, me parece a mí, en el vocabulario de los adolescentes hoy confunden amigo con cómplice o con compinche. Claro. Ahí está. Bien. Entonces sí, ahora bueno, ¿qué dice? Ahí está, sí, la última. 14ª. Asimismo se comporta como un caudillo en vencer y robar lo que se desea. Porque así como un capitán o caudillo del ejército plantado al campamento explora las fuerzas y posición de un castillo, atacándolo por la parte más débil, del mismo modo el enemigo de la naturaleza humana, rodeando, explora y mira desde todos los ángulos nuestras virtudes teologales, cardinales, morales, y por donde nos encuentra más débiles y desprovistos para nuestra salvación eterna, por allí nos ataca y procura tomarlo. Bueno, San Ignacio pone una comparación también de su época, el tema del castillo, esos castillos de su época, y entonces el enemigo es un saqueador, es un caudillo que va a atacar por el lado más débil. Si el castillo tiene fosas, tiene puentes, pero tiene una puerta de cartón, y sabe, va a atacar por ahí, por lo otro va a ser difícil entrar, ¿sí? Una de las películas del Señor de los Anillos hay una imagen que están en una fortaleza que nadie puede entrar y buscan hasta que descubren un lugar, un desaguadero. Por ahí ese era el lugar más débil, ¿no? Y ahí fue por donde pudo entrar el enemigo, pero la imagen es buscar, tiraba por todas partes, no podía, buscaba y esperaba hasta que... Justamente. Por eso yo tengo que conocer mi punto débil, o mis puntos débiles, porque ahí yo no elijo dónde ser atacado. ¿Cómo sé cuál es mi punto débil? Por la frecuencia que soy atacado en lo que soy atacado. Ahí está mi punto débil. Que yo descubro mi punto débil porque el enemigo me ataca al punto débil. Entonces, por la frecuencia que soy atacado en tal cosa, yo descubro que ese es mi punto débil. Y el defecto dominante, el talón de Aquiles, ese es que puede ser un pecado capital, que puede... Bueno, entonces yo tengo que conocer mi punto débil. Ataca los puntos débiles. Entonces yo tengo que conocerlo, vigilar y reforzar con la virtud contraria. Ese es el camino a hacer. Conocer cuáles son mis puntos débiles, o que el dirigido conozca cuáles son sus puntos débiles. Ahí tiene una actitud más vigilante, ¿no? Vigilancia no significa un estado de tensión, sino, bueno, saber que aquí no me puedo exponer, que aquí, diría, tengo que ser más prudente, tengo que orarlo más, quizás tengo que hacer más penitencia, tengo que reforzar. ¿Sí? Si mi punto débil es la gula, bueno, tendré que vigilar, tendré que vigilar que no me inviten tanta fiesta, qué sé yo, no sé, cada uno tendrá su manera de ser. Reforzar con la templanza. Hay un libro que apareció escrito por una monja que Mónica Baldwin se llama, y habla
de su experiencia y la experiencia de un sacerdote que dejaron la vocación. Entonces el artículo decía: la monja que saltó las tapias del convento y alcanzó celebridad literaria contando su historia hace 25 años. Tuve una entrevista con el New York Times y ella cuenta o hace el relato de lo que le pasó a ella y lo que le pasó a un teólogo inglés que también después del concilio dejó. Entonces lo que escribe la monja es esto, y qué interesante, ¿no?, que haga una lectura de su historia. Lo que más me llamó la atención es que ambos fallamos por razones semejantes. Ninguno de los dos nos agarramos suficientemente a Dios por la oración. Ni una sola vez, ella va comentando un libro que había escrito este teólogo, ni una sola vez menciona él la oración en su libro. Estoy convencida de que en su caso, como en el mío, el error estuvo en no guardar la ciudadela desde los primeros ataques. En cuanto el enemigo tiene un pie dentro, estás perdida. Eso es lo que yo no entendí hace 25 años. Entonces, ese cuidado de ver, de conocer o de enseñarle al dirigido que detecte sus puntos débiles y que allí, aunque le cueste, sea más vigilante y trabaje siempre reforzándolo con la virtud contraria. Ya digo, la gula, la templanza. Si es, tendrá que pedir esa gracia y tendrá que, bueno, ver cómo regular el placer. Y así, diría, de cada una de las virtudes. Y ahí estará la función de director espiritual. Bueno, lee esto, vamos a hacer un examen particular sobre esto, no apuntando a cualquier lado, sino a esto que es lo que él tiene, ¿no? Y como le decía, ¿cómo descubrir nuestro lado flaco? Por la frecuencia con que somos atacados. Ahí está, es lo principal, ¿no? Ahí está, ¿no? Conocer los puntos débiles en los que soy tentado y prepararme al ataque. Entonces, el enemigo trabaja como un ladrón, mira cuál es la parte más vulnerable de la casa, por donde puede entrar nuestras virtudes teologales, cardinales y morales, y donde encuentra más débil y más necesitado, por allí entra y roba. La tentación se convierte de este modo en un aviso de aquel aspecto en el que estamos más flojos. ¿En qué parte del Evangelio lo dice Jesús que es como un ladrón? Sí, no me acuerdo de la cita. Está hablando del pasaje de Lucas, pero dice: el Hijo del Hombre es como ladrón a la mujer. No, hay otro. No. ¿No es el otro? Hay otro, claro. Si el padre de familia supiese ¿A qué hora es? Claro. Sí, sí. Entonces, ¿por qué es importante el discernimiento? ¿Por qué es importante la dirección espiritual? Iniciar al discernimiento, que conozcan estas reglas. Porque, en definitiva, si yo vivo o busco vivir esto, empiezo a mirar la vida y empiezo a tener una vivencia más de fe, más de esperanza, porque sé que el Señor es el que consuela, es el Señor el que me saca de las situaciones, me habla la caridad, el amor de Dios. Es decir, la vivencia del discernimiento, en definitiva, me acrecienta las virtudes teologales con estas cualidades. Es decir, aprendo a ser humilde, paciente, perseverando, no cambiando las cosas porque sí, no dejándome llevar por la desolación, sincero, pido consejo, tengo la conciencia abierta, soy valiente en el sentido que hago lo contrario que me propone la desolación, sé orar más, sé asumir la penitencia, sé vigilar, escrutar los puntos débiles, los refuerzo para el futuro. Es decir, me hace crecer, no instalarme,
sino seguir en la lucha. Entonces, si quiero el crecimiento mío o el dirigido, esto me puede ayudar muchísimo. Bueno, San Ignacio es un maestro porque nos ayuda a conocer mejor nuestra interioridad de una manera así global, sintética. De esto podemos seguir profundizando. Nos hace entonces ver que en la vida espiritual hay un proceso, porque hay una actuación del buen y del mal espíritu. Esto me lleva a conocerme mejor a mí mismo y tener pautas para evitar errores o para que el dirigido evite grandes errores en la vida. Estrenarme en esto realmente nos da garantía de no equivocarme mucho, no alejarme demasiado de Dios. Y también podríamos decir que aprender a discernir, ayudados por esta regla, me ayuda a buscar la voluntad de Dios con sinceridad, a superar la dificultad de tirar la toalla ante la desolación o la tentación, y aprender a caminar más en fe, esperanza y caridad, como decía, con estas cualidades: humilde, paciente, perseverante, valiente, vigilante, disponible, que son actitudes fundamentales para crecer en el seguimiento de Cristo. Hasta ahí, ¿algún comentario? Después les quería hacer una breve síntesis de esta segunda serie, que son un poco más complicadas, pero por lo menos para captar. Hasta ahí, ¿les ayudó? ¿No les ayudó? Hagamos un poquito de descanso, porque si no, reventamos. O tomamos 10, 15, o alguna pregunta, alguna duda. Sí. Más, viendo también la experiencia personal suya, el tema no de ustedes, sino el tema de dirigir y acompañar gente, el tema de la desolación y consolación, por ahí, en cuanto a duración, puede darse el hecho de que la desolación dure años, normalmente lo más común en días, semanas, meses. Sí. No, normalmente no he visto así que dure años, por lo menos en los dirigidos no he visto que dure años. Hay a veces en un día a veces se da, una mañana, una tarde, algunos días, eso a veces en los ejercicios espirituales los veo, pero si uno le va dando pautas, o uno va tomando pautas, se obtiene la luz. Por ejemplo, yo que hice los 30 días, tengo problemas con contar algunas cosas, hice los 30 días. San Ignacio te hace tender a una gracia, o sea, pedir una gracia. Había gracias que tenía la gracia que venían enseguida. Empezara y ya en el primer ejercicio de oración ya sentía que el Señor me empezaba a dar la gracia. Pero, y esto también ocurre en los ejercicios, de pronto empezaba una gracia y no. Entonces, San Ignacio aconseja, y esto es muy importante, que haya, o sea, mover, a ver cómo sería la palabra, sería esta. Por ejemplo, no viene la gracia, no estás haciendo penitencia, haz un poco de penitencia, y de pronto yo hacía una penitencia de comer, de beber, lo que sea, y tenía la gracia. O lo contrario, estaba haciendo penitencia porque a lo mejor era la primera semana o era la tercera semana y tenía mucha aridez. ¿Y qué dice San Ignacio? Deja de hacer penitencia. Es decir, no tomar, o sea, San Ignacio tiene una expresión muy interesante que es tantear el vado. Yo me imagino uno que va caminando en un barrial y, a ver, tenés que caminar, anda a ver si podés caminar por acá. Bien, acá me estoy hundiendo, bueno, no, voy para acá. Eso es la vida espiritual.
A veces en la dirección espiritual, bueno, hay ciertos movimientos que a veces yo no, bueno, San Ignacio no va por ahí, no sé cuáles son sus fundamentos, pero como que imponen cosas rígidas para todos. Y si San Ignacio cuando habla de la penitencia, por ejemplo, dice con discernimiento, es decir, ver si haciendo esto obtenés el fruto, si esto te produce consolación espiritual porque te lleva a la unión con Dios, si no, déjala. Entonces, y con el dirigido hay que aprender a que haga, no haga, en ese sentido de, porque quiero buscar la voluntad de Dios. Entonces, eso es muy importante. Y a veces, yo he tenido, por ejemplo, personas que empiezan la primera semana y dicen penitencia. Una aridez, no encuentran nada, penitencia, porque San Ignacio habló de penitencia. Y como no, probá de no hacer penitencia, porque tal vez esto tuyo es voluntarismo. Y entonces San Ignacio, el Espíritu Santo quiere hacerte ver de que esto no es cuestión de voluntarismo. Y el día que dejaron de hacer penitencia tuvieron la gracia. Y todo lo contrario. Personas que, como, yo voy a poder, empieza, no tiene ninguna fruta. Bueno, empecé a hacer penitencia y viene la gracia. No sé si me entiende esto. Y entonces, en la desolación, así, uno tiene que ir manejando estas cosas, pero siempre con discernimiento. ¿Sí? El fruto que se obtiene, no porque sí. No porque sí, yo tengo que ver el fruto que se va obteniendo, eso es, me acerca más a Dios, voy obteniendo el encuentro con Dios o no, eso es lo absoluto, los otros son medios, y en eso y por eso que en esto tiene que haber flexibilidad, y ahí está el discernimiento, es a ver qué le conviene a él. En línea general sí podemos decir, pero después hay que ver en particular. Yo me he encontrado con personas, nosotros por ejemplo, yo me acuerdo cuando estábamos en el noviciado, nos indicaban que tenía que usar silicio, disciplina, esas cosas. Yo me recuerdo hablando con un novicio, bueno, habló con el acompañante espiritual porque el silicio lo excitaba sexualmente. Bueno, no le convenía. A lo mejor podía hacer ayuno, otra cosa, pero no eso. Entonces hay que personalizar las cosas, no tomarla así en bloque, todo esto, todo aquello. Esto es, bueno, a ver qué conviene. Entonces, yo en mi experiencia espiritual iba haciendo esos movimientos, ¿no? Entonces, no sé, en la cuarta semana, yo entré, tuve seguida la gracia. Bueno, entonces cuando uno va obteniendo la gracia, seguí en esa dirección porque estás en el momento, estás en la postura justa. Si no viene, cambia la actitud. Entonces, eso es lo que... y eso se da en consolación y desolación. Porque, fíjense lo que dice cuando habla de la penitencia San Ignacio. Una cosa que nuevamente muchos no la tienen en cuenta. Y sin embargo es fundamental. Dice San Ignacio, cuando el ejercitante no haya, o un dirigido, no haya lo que desea, como lágrimas, consolación, etc., mucho aprovecha hacer cambios, esto es lo que yo he estado, en cuanto al comer, dormir y otros modos de hacer penitencia. Haciendo, por ejemplo, 2 días penitencia y otros 2 o 3 no. Porque a ciertos ejercitantes le convendrá hacer más penitencia y a otros no. Y también porque muchas veces dejamos de hacer penitencia por el amor sensual, juzgando erróneamente que no se podrá sobrellevar sin que suceda enfermedad notable. Otras veces, por el contrario, hacemos demasiado, pensando que el cuerpo podrá soportarla. Y como Dios nuestro Señor conoce infinitamente mejor nuestra grandeza, en tales cambios da a conocer a cada uno lo que más le conviene. Entonces, no es un absoluto. Entonces, esto es lo que yo tengo que ir sugiriéndole al acompañado o uno a sí mismo. Es decir, ¿qué me ayuda a encontrar mejor a Dios? Y ahí tengo que animarme a hacer, eso es lo que propone San Ignacio. Probá, ensayá, dale.
estás haciendo, no conseguí el fruto, deja, no estás haciendo, no conseguí, hacé, dale, mové, ahora sí, ahora no, no sé si sí es la vida espiritual. Pero siempre buscando a ver, ¿dónde está? Otra ayuda que da San Ignacio en este orden para que sea con discernimiento. No sé si respondo o va por ahí. Entonces, la vida espiritual, diría, es generosidad, entonces voy buscando. Y cuando uno se acostumbra a esto, entonces las desolaciones como que no se prolongan, porque uno como va buscando abrir ventana, ¿no? Entonces no, sí, a lo mejor algunos días, pero no, cuando son muy prolongadas, yo creo, porque diría, o uno está demasiado endurecido, uno no se ha fijado en posiciones. Por eso, cuidado, yo diría, estas reglas así universales en la vida espiritual. Todo tienen que leer este libro, todo tienen que hacer esto, todo esto, como que ahí está todo eso, como si fuera un ejército, todo esto. Bueno, son pautas generales, pero ahora ver en esta persona en concreto si la ayuda o no. Ese es el tema. Pensamos un ratito. Sí, ahí está, muy bien. ¿Qué hora es? Son las 7 menos cuarto, no sé. Son menos cuarto, Ramón.